Les presento el área de ropas de mi casa. Organizar esta área representó un gran reto, no solo porque tengo que hacer que se vea bien, sino que también tengo que crear mucho espacio de almacenamiento. Como ven aquí, este es un lavadero de granito que está un poco manchado, se ve viejo. No va a ser fácil hacer que se vea bien, pero tengo un plan. Ese aspecto desgastado del lavadero me inspiró para crear algo sobre esta pared. Voy a hacer una pared con un estilo antiguo, desgastado, y voy a hacer lo mismo sobre el lavadero. Voy a utilizar esta plantilla que corté sobre una hoja de acetato y la voy a utilizar para crear un diseño sobre la pared y sobre el lavadero. Tengo un video tutorial explicando cómo hacer esta pared antigua, así que dejaré el link en la descripción del video. Voy a usar un gris oscuro como color de fondo y un gris claro para resaltar los diseños. Los ladrillos abajo del lavadero los pinté de negro, aunque no quedó en video, pero es muy sencillo, simplemente utilicé un vinilo color negro para pintarlos. Para finalizar uso una brocha para pintar los bordes y dar un aspecto más envejecido. El siguiente proyecto va a ser pintar un mural. Para eso voy a usar esta imagen de un gancho de madera que descargué de internet. Dividí la imagen en dos y la imprimí sobre dos hojas de papel que ahora voy a unir para crear una plantilla. Construí dos plantillas iguales. La idea es crear el mural con un gancho hacia arriba y otro gancho hacia abajo. Con la plantilla pegada en la pared, ahora voy a usar una esponja y pintura negra para crear mi mural. Necesito almacenamiento extra en mi área de ropas, así que voy a poner una repisa y usando una canasta plástica y algunos ganchos autoadhesivos voy a crear almacenamiento extra debajo de la repisa. Voy a asegurar los ganchos con unos pequeños tornillos. Compré esta pequeña tabla cuadrada, la voy a pintar y convertirla en repisa para crear almacenamiento adicional junto al lavadero. Rescaté esta pequeña tabla de la calle. Después de lijarla un poco, la voy a pintar. Aquí imprimí la palabra lavandería a lo largo de 3 hojas de papel. Ahora voy a recortarlas para crear una plantilla.
Usando una tiza voy a marcar mi tabla para que mi letrero quede bien centrado. Ahora voy a usar pintura en esmalte blanco y una esponja para imprimir mi diseño sobre la tabla. Voy a usar esta regla para asegurarme que ambas argollas queden a la misma distancia del borde. Compré estas 4 tablas que se pueden unir y van a quedar perfectas encima de la lavadora. Es momento de organizar todo. En este costado puse un gancho perchero para poner la mesa de planchar.